mundo desde el aire. Sudáfrica. A continuación, del río Orange a las montañas de Cederberg. Nuestro vuelo comienza en el hosco paisaje de la provincia del Cabo Norte de Sudáfrica, en el río Orange, donde los viñedos se alinean en sus orillas. El río discurre por uno de los paisajes más espectaculares de Sudáfrica, el Parque Nacional Augravis. Nos dirigiremos hacia el oeste, hacia el Océano Atlántico y la Costa de los Diamantes, donde dichas piedras preciosas fueron descubiertas por primera vez en 1908. Gran parte de la costa está deshabitada hasta que llegamos a Lambert's Bay, donde los turistas viajan desde Ciudad del Cabo en el sur, y unos pocos afortunados pueden permitirse construir casas con vistas al mar. En el interior se sitúa Clam Williams, donde se cultiva el té rooibos, el único lugar en el mundo donde florecerá. Nuestro último destino serán las espectaculares montañas Cederberg, de las más antiguas del mundo y cuyas formaciones rocosas son espectaculares. Gran parte de la provincia de Cabo del Norte es un paisaje desértico donde los grandes antílopes llamados Gemsbok u Oryx sudafricanos medran en estas adversas condiciones. Viven en rebaños de entre 10 y 40 animales, y principalmente en el desierto, sin depender del agua, ya que complementan su consumo durante la estación seca con melones y pepinos silvestres que les proporcionan casi toda el agua que necesitan. En este árido paisaje fluye el río Orange. Es el río más largo de Sudáfrica, con algo más de 2.000 kilómetros. Nace en las montañas Drakensberg, en la pequeña nación de Lesoto, y discurre hacia el oeste del país antes de girar hacia Namibia, al norte, y desembocar en el Océano Atlántico. Cerca de la ciudad de Appington, riega a varias bodegas que comenzaron su producción en 1965. La mayor es Orange River Cellars, que cuenta con 6 bodegas a lo largo de esta estrecha franja de tierra fértil. Desde 2010, los vinos de esta región han recibido varios premios en eventos internacionales por las variedades de uva cultivadas. Lejos del río, el paisaje vuelve a ser desértico, y no es de extrañar que esté poco poblado. Pero sí es un tanto extraño ver una pista de aterrizaje asombrosamente larga en el aeropuerto de Appington. De hecho, es la 6ª más larga del mundo, con algo menos de 5.000 metros. Fue construida en la década de 1970, y la razón de su extraordinaria longitud es permitir que los Boeing 747 de South African Airways pudieran repostar antes de continuar hacia Europa sin escalas. Algo necesario, ya que los países del norte le negaron los derechos de aterrizar hasta 1996. Hoy en día, Appington es un centro de carga internacional para vuelos no regulares que exportan uvas de la región directamente a Europa y otros países. Y también un buen lugar para reabastecernos de combustible antes de sobrevolar el desierto. El siguiente paraje está cerca de la frontera con Namibia y es uno de los más espectaculares de Sudáfrica, el Parque Nacional de Augravis. Los hotentotes originales llamaron a esta región con este asombroso paisaje Okorribes, o lugar de gran ruido, y con razón. Estas son las cataratas Augravis, donde el río Orange cae por el desfiladero de granito más grande del mundo. Durante miles de años,
La fuerza del agua ha tallado el desfiladero por debajo del nivel del agua, hasta una profundidad de unos 100 metros. La profundidad total de la garganta es de 240 metros. Cuando el río se inunda, cae 4 veces más agua por segundo que en las cataratas del Niágara. Tras las fuertes lluvias, más de 70.000 metros cúbicos de agua pasan por las cataratas cada segundo. Un volumen de agua con el que se llenarían 3 piscinas olímpicas en un abrir y cerrar de ojos. Es verdaderamente espectacular. El nombre de Augravis se lo dio un sueco llamado Henrik Jacob Beeker, cuando pasó por aquí en 1799. Y fue ese nombre con el que se bautizó al nuevo Parque Nacional en 1966. El paisaje granítico adyacente parece de otro planeta, con grandes pliegues rocosos formados hace millones de años. Y a lo largo de 18 kilómetros a través del centro de este parque de 28.000 hectáreas, se extiende el río Orange, flanqueado por una garganta salpicada por prominentes afloramientos escarpados. Y en el árido paisaje, las gacelas, las jirafas y los leopardos vagan libremente. Aunque a mediodía estarán protegiéndose del intenso calor. La estación más calurosa es entre diciembre y febrero, con temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados centígrados. Hay muchos senderos. Los más aventureros tardarán días en recorrer algunos de ellos. Su paisaje hace que sea uno de los parques más atractivos de explorar. Hay cabañas rústicas para pernoctar, equipadas con literas y colchones, aseos, agua potable, leña y algunos utensilios de cocina. Pero no tienen electricidad ni duchas. El hombre ha habitado esta zona desde la Edad de Piedra, y se han encontrado evidencias de que desarrollaron armas para cazar animales como hipopótamos. Se asentaron cerca de una gran fuente de agua, al igual que los agricultores de hoy que hacen uso de la delgada franja de tierra fértil a orillas del río. Pero lejos del río, en este paisaje seco y semidesértico, no crecen muchas cosas. Sin embargo, hay un árbol que se ha adaptado perfectamente a las temperaturas extremas y al suelo estéril: el aloe gigante. Su silueta es característica en esta región de la provincia de Cabo del Norte. En invierno, cuando lucen cientos de flores, bandadas de aves se sienten atraídas por su abundante néctar, y los babuinos las arrancan para obtener el dulce licor. Crecen hasta 5 metros de altura. A este árbol le llaman carcaj, porque el pueblo san utiliza sus ramas suaves para hacer carcajes para las flechas. A medida que nos dirigimos hacia el oeste, en dirección a la costa, nos encontramos con un paisaje estampado que nadie sabe con exactitud cómo se formó. Estos montículos circulares son conocidos localmente como círculos de hadas, y literalmente hay miles de ellos. Se sitúan en una franja frente a la costa y se extienden a lo largo de 2.500 kilómetros desde Angola, en el norte, hasta aquí, en Sudáfrica. Aparecen en áreas remotas e inhóspitas y fueron mencionados por primera vez en la literatura científica en la década de 1920. El largo debate sobre el origen de estos círculos va desde lo mundano hasta lo sobrenatural. En 2008 se creía que las toxinas residuales de una planta muerta podrían haber causado los círculos, y años después se sugirió que podrían haberlas creado las termitas de la arena.
El debate continúa, y este extraordinario y antiguo paisaje sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Nos dirigimos ahora al sur por la costa. Esta parte de la provincia de Cabo del Norte es la región más grande y menos habitada del país. También es una de las menos visitadas. Su infraestructura turística es limitada. La costa oeste es un entorno salvaje, desolado y ventoso, donde embate el océano Atlántico con aguas mucho más frías que las del océano Índico al otro lado del país. Pese a ser una costa visiblemente plana y aparentemente benigna, la cantidad de naufragios nos cuentan otra historia. Los vientos del oeste y las altas mareas han arrastrado a muchos barcos al litoral, donde se corroen silenciosa y gradualmente. Una ruta turística de vehículos todoterreno, llamada Tour de los Naufragios, lleva a los visitantes por carreteras costeras de arena, guijarros y rocas. Para muchas aves marinas como los cormoranes, los pecios son lugares espléndidos para anidar. Son aves muy comunes en Sudáfrica, sobre todo aquí, en la costa oeste. Construyen nidos poco profundos con algas, palos y guano, y viven en densas colonias distanciadas por orden jerárquico. A lo largo de la costa hay varios faros. Este es el faro Grun-Riviermond, una torre de hormigón de 17 metros de altura construida en 1988. Su poderoso haz es visible a 50 kilómetros de la costa. Forma parte de una cadena de faros automatizados que se extiende por la costa hasta Ciudad del Cabo. Cada faro tiene su propia secuencia lumínica, indicada en los mapas de navegación para que los barcos, de noche y quizás en peligro, sepan de qué faro se trata y en qué punto de la costa se encuentran. En 1908 se descubrieron los primeros diamantes en una playa de la costa occidental de África. Y casi de inmediato se cerraron al público unos 25.000 kilómetros de desierto y 1.000 kilómetros de costa para concesiones diamantíferas. Actualmente es conocida como la Costa de los Diamantes. Aunque la gran mayoría de los diamantes se extraen en el interior, originalmente quedaban depositados bajo el agua tras haber sido transportados al mar por los ríos en un momento en el que el nivel del océano era más alto. En Hondeklip Bay hay dos barcos de diamantes que antes eran pesqueros. Son literalmente aspiradoras marinas. Salen al mar durante unas 3 semanas y aspiran arena aluvial potencialmente rica. Las embarcaciones operan en áreas delimitadas, propiedad de las distintas empresas mineras. Cuando están llenos, vuelven al puerto, donde la arena se envía a la planta de procesamiento para su cribado y clasificación. Cerca de la costa hay grandes minas de diamantes. Los diamantes tienen su origen en partículas de carbono en el manto de la Tierra, las cuales están sujetas a tal presión y temperatura que se cristalizan, formando diamantes. Hace millones de años, la roca fundida, o magma, erupcionó a través de puntos débiles de la corteza terrestre. Y es en los conductos de magma enfriados, llamados kimberlita, por la mina de Kimberley en Sudáfrica, donde se encuentran los diamantes. Sin embargo, encontrar kimberlita no implica necesariamente hacer fortuna. Cada 100 toneladas de material extraído solo contienen unos 4 gramos de piedras preciosas. Los diamantes se miden en quilates, nombre que deriva de la algarroba, usada antes como medida de peso. Un pequeño anillo de diamante, por ejemplo, puede pesar menos de medio quilate.
En Sudáfrica, el peso total de los diamantes extraídos en los últimos tiempos es de unos 15 millones de quilates al año. En el pasado, las compañías simplemente abandonaban los antiguos yacimientos, dejando cicatrices en el paisaje. Hoy son devueltos a la naturaleza gracias a la reforestación y al paisajismo. En toda la costa hay evidencias del pasado. Son las cuevas del río Spug, que formarán parte de un nuevo parque costero y disfrutarán de una mayor protección si cabe por su importancia arquitectónica. Tal vez su lejanía ha propiciado que sigan en gran medida inalteradas. Aquí se han encontrado restos de las primeras ovejas de Sudáfrica, cuyos huesos tienen unos 2000 años de antigüedad. Las cuevas están en una pista para vehículos todoterreno, pero las estrictas normas impiden acampar en ellas, hacer fuego o cualquier excavación, o incluso entrar en ellas con vehículos. En este clima cálido y seco, no es sorprendente encontrar cultivos de sal marina, en los que la sal es el residuo de la evaporación del agua y no se extrae de depósitos sedimentarios. Aquí producen la sal bombeando agua de mar en los salares. El agua, saturada de sal, llega a las salinas, donde se evapora por la acción del sol y el viento, y se cristaliza la sal. Luego la cosechan en otoño y la comercializan. Aunque muchos amantes de la comida y chefs dicen que el sabor y textura de la sal marina es mejor, los expertos afirman que aporta pocos beneficios o incluso ninguno frente a otras formas de sales de cloruro de sodio. Sin embargo, es cierto que la sal de mesa se procesa más para eliminar los minerales y generalmente contiene un aditivo antiapelmazante. Seguimos hacia el sur sobrevolando playas vírgenes. Dejamos atrás la provincia de Cabo del Norte y entramos en la de Cabo Occidental. El aislamiento de este paisaje está a punto de terminar. Estamos a solo 300 kilómetros de Ciudad del Cabo, lo suficientemente cerca como para que sus residentes construyan residencias vacacionales. A medida que nos acercamos a Lambert's Bay, solo las familias más acomodadas pueden permitirse estas casas de lujo con sus espléndidas vistas a la costa. Lambert's Bay era un pequeño pueblo de pescadores, pero recientemente ha sido proclamado el diamante de la costa oeste, debido a sus playas de arena blanca, la vida silvestre y los mariscos, en particular las langostas. Aunque sigue siendo un pueblo de pescadores, se ha convertido en una importante atracción turística en la costa oeste debido a su clima moderado durante todo el año y a estar a solo 2 horas en coche de Ciudad del Cabo. En su puerto vemos más barcos mineros con sus mangueras aspiradoras. Y junto a ellos, la pequeña pero importante reserva natural de la Isla de los Pájaros, de 3 hectáreas de extensión. Es una de las 6 colonias de cría de alcatraces del Cabo del mundo y una zona de anidación de otras aves marinas como los cormoranes y las gaviotas dominicanas. En la playa, al sur de la ciudad, se encuentra el restaurante Mous Boscum, considerado uno de los 10 mejores del país. Empezó siendo un lugar de encuentro para familiares y amigos, hasta que se convirtió oficialmente en un negocio en 1986. Ahora ofrece los mariscos más frescos y un amplio buffet, para cuyo disfrute se emplean más de 2 horas. Nos alejamos de la costa hacia el interior, rumbo al lago de la presa de Clanwilliam. En el trayecto sobrevolamos estos campos rayados que solo se pueden apreciar bien desde el aire. Este es el embalse de Clanwilliam, que se ha convertido en un importante centro de actividades al aire libre de todo tipo. El propósito del embalse es proporcionar agua de riego río abajo.
La primera presa se construyó en 1935 en el río Olifants y en 1964 se elevó su altura a 43 metros para satisfacer la creciente demanda de agua. Y desde 2015 se lleva a cabo un plan para aumentar de nuevo su altura. Sin embargo, desde que filmamos el embalse, las escasas precipitaciones han hecho que el agua sea un recurso muy escaso. Su nivel está por debajo del 6%. Incluso cuando lleguen las lluvias, el embalse tardará muchos años en alcanzar de nuevo su capacidad máxima. Llanwiliam es además el único lugar en el mundo donde se cultiva té rooibos. Y ante nosotros vemos la plantación Red Tea, uno de los muchos pequeños productores de té de la provincia. El nombre rooibos se traduce como arbusto rojo. Era una infusión tradicional de la región, pero hasta la década de 1930 no se desarrolló un método de producción adecuado. Para hacer rooibos rojo se recogen las hojas, se cortan y se dejan secar al aire de la montaña sobre grandes losas de hormigón, adquiriendo así su color rojo intenso poco a poco. La clave está en que el té rooibos no tiene cafeína. También es un té refrescante con un suave sabor y un ligero dulzor natural. Y a diferencia de muchos otros tés, que pueden ser un poco amargos, el rooibos contiene niveles muy bajos de taninos, de modo que no importa cuánto tiempo deje su bolsita de té en la taza, el té rooibos siempre permanecerá delicado y ligero. El rooibos crece en las estribaciones de nuestro destino final, las extraordinarias montañas de Cederberg. En 1973, unos 700 kilómetros cuadrados de esta cadena montañosa se convirtieron en el área protegida de Cederberg, administrada por Cape Nature, el organismo gubernamental responsable de las reservas naturales de Cabo Occidental. Esta zona montañosa es conocida por sus espectaculares formaciones rocosas, esculpidas por el viento y el agua a lo largo de millones de años. Casi toda la zona está formada por rocas sedimentarias, areniscas y esquistos, y se formó hace unos 130 millones de años, antes de que los continentes africano y americano se distanciaran, creando lo que hoy es el Océano Atlántico. Durante todo este tiempo, el viento y el agua han esculpido mágicamente las montañas Cederberg. Los pináculos y fisuras parecen crear castillos de fantasía y las rocas rojizas parecen extrañas criaturas en movimiento. Este extraordinario paisaje forma parte de la región floral del Cabo y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La región también es rica en fauna. Los visitantes con agudeza visual podrán ver puercoespines y ñandúes, y los más pacientes a los esquivos leopardos y otros depredadores más pequeños. Uno de los puntos más altos de la cordillera es la montaña Tafelberg, o montaña de la Mesa, que no debe confundirse con la que domina Ciudad del Cabo al sur. Este es un lugar popular para hacer senderismo, y uno de los senderos favoritos asciende a la cima de Tafelberg, donde las vistas son impresionantes. Otros senderos llevan a los excursionistas más allá de dos hitos naturales. El primero es la Cruz de Malta, que destaca por sí misma en una llanura elevada. Ha sido creada por una piedra más blanda, erosionada a lo largo de miles de años, dejando esta piedra más dura en forma de cruz. Un espectacular ejemplo de cómo la naturaleza esculpe una obra de arte natural. Pero hay una formación rocosa aún más espectacular en los picos de las montañas de Cederberg. El Arco de Wolfberg, donde de nuevo la roca más blanda se ha erosionado dejando esta asombrosa formación casi arquitectónica. El lugar perfecto donde concluir este vuelo.